Si utilizamos pequeñas historias en una presentación, captamos la atención del oyente. De hecho, el gusto por las historias ha permanecido inalterable a lo largo del tiempo. Veíamos cómo los faraones hacían contar sus hazañas. Los reyes pedían a los escribas que ilustraran su vida. Y en la actualidad, en la que los libros, las películas e incluso los programas rosas llenan de todo tipo de historias nuestro día a día. Con esta metodología realizamos una inmersión con nuestros alumnos en historias cotidianas de su día a día. Dentro de este contexto está demostrado que los participantes abren sus pupilas, relajan el gesto y conseguimos en todos los casos una identificación con las historias y los personajes. De esta forma es más sencillo alinear los objetivos propuestos para las sesiones con los de los propios participantes, puesto que son ellos mismos los que hacen suyas estas situaciones, planteando todo tipo de sugerencias, recibiendo feedback de sus compañeros en otro sentido, dentro del mismo contexto y enriqueciendo así los resultados que se obtienen. Miremos ahora esta historia. My dad, what an incredible guy. He fought in World War II. He was clearly part of the greatest generation. Sadly, my dad passed away a little over a year ago, and when my mother was going through his things, that was when she discovered that in World War II, he was awarded the Bronze Star for Valor. In 50 years of marriage, it had just never come up. There's a real lesson in humility that I can learn from my father there. Vemos como el Dr. Randy, con una pequeña microhistoria, nos introduce el concepto de humildad sin siquiera nombrarlo. Y es con el uso de esta historia como nos permite adueñarnos de este valor y aplicarlo en nuestro entorno. My parents taught me about the importance of people versus things. So when I got older and I bought my first car and I was so excited, I had this shiny new convertible. This is my niece and nephew, Christopher and Laura. And every month I'd take them for a weekend, so my sister and her husband would get a little break. And we go off on adventures, and I just showed up with my new car, and my sister's explaining to Chris and Laura, now it's Uncle Randy's new car, you can't get it dirty, da-da-da-da-da, and they're just cracking up laughing, because over her shoulder, I'm casually opening a can of soda and just emptying it on the back seat. And they come running over, my sister says, what are you doing? And I said, it's a thing. It's just a thing. En este otro caso, de una forma divertida y con esta historia, nos ha mostrado que las cosas materiales no tienen valor. De nuevo, el uso del método storytelling resulta mucho más divertido y eficaz, permitiendo a los participantes viajar con su imaginación y visualizar estos conceptos de forma más intensa. Storytelling and Fun Games es divertido, es real, es decir, trata sobre historias reales del día a día, permite que la audiencia se identifique con las historias y los personajes y además es un reforzador de ideas y valores magníficos. Storytelling and Fun Games incorpora otro aspecto que nos ayuda a dinamizar las sesiones, puesto que integra todas estas historias y guiones en un juego que nos obliga a participar en equipo y que al mismo tiempo permite mantener un estado constante de atención. Esta metodología está pensada para personalizar las sesiones de formación, creando escenarios que son idénticos al que viven en su día a día los participantes. Los resultados son reveladores, un 100% de satisfacción de los alumnos, un 100% de atención de los mismos y un 100% de consecución de los objetivos que se plantean. Por otro lado, y paralelamente, los participantes se alinean más con sus equipos de trabajo, puesto que viven su problemática diaria compartiendo la forma de solucionarlo conjuntamente.